Bienvenidos al mejor programa de entrevistas, Francachela, con Marcelo Godoy y Milton Riveros. Hoy con grandes invitados. Muy, pero muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos a otro programa más de La Francachela, el programa de entrevistas que siempre presentamos a través de www.mgalaire.com. Me da tanto gusto darle la bienvenida a esta hora de la mañana a mi compañero de este espacio, Milton Riveros. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Milton? Marcelo, muy buenos días. Marcelo, hoy la Francachela se viste de gala. Tenemos un invitado de esos que realmente difícilmente podremos volver a tener aquí en la Francachela. Un personaje que quiere toda Colombia y que le sirve a toda Colombia. Marcelo, cuéntale a la audiencia de la Francachela de quién se trata. Hoy queremos brindarle un homenaje a un personaje que le ha dedicado su vida entera a servirle al prójimo. Sus mensajes espirituales reflejan esa motivación que han recibido millones de personas. Es filósofo, teólogo y actualmente es el director de la Fundación Minuto de Dios. Damas y caballeros, le damos la bienvenida al padre Diego Jaramillo. Padre, me alegra saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Milton. Buenos días a todos los que están escuchando y están unidos con el programa La Francachela. Para nosotros es un verdadero honor tener a este personaje que nos ha permitido justamente compartir estos minutos aquí a través de MG al Aire Radio. Y por supuesto, vamos a escudriñar un poquito sobre ese legado, ese trabajo que realiza constantemente. Bueno, padre, usted nace en Yarumal. ¿Qué recuerda de ese Yarumal en la parte norte de Antioquia en su infancia, padre? Pues tengo los mejores recuerdos. Es una tierra, una población construida en plena montaña antioqueña y recuerdo los horizontes muy amplios todavía. Recuerdo las calles primero empedradas, luego asfaltadas. Recuerdo el templo parroquial y el hospital y el asilo de ancianos y el orfanato de niños y el seminario de misiones y por supuesto la casa donde vivía con mi familia y la casa de mis abuelos, tanto paternos como maternos. Bueno, todo un mundo de recuerdos como cualquier niño del mundo los debe tener. Padre Diego Jaramillo, con los buenos días nuevamente y con ese gran agradecimiento para que usted nos acompañe durante esta siguiente hora de la Francachela hoy viernes. Es un verdadero placer y un honor tenerlo con nosotros. Padre, usted fue tal vez un miembro de una familia que no es muy antioqueña en cuanto al número. 6 personas, 6 hijos nada más. Normalmente el antioqueño de cepa tiene 10, 12, 14, 16 hijos, padre. Bueno, tal vez los otros hermanos que no tuve se quedaron en la cepa. Pero no, en mi casa fuimos 9, pero las 2 primeras, que eran mellicitas, murieron pocos días después de haber nacido. Y un hermano mayor que yo, el inmediatamente mayor, también falleció cuando tenía como año y medio. Y como luego llegué yo, pocos días después de la muerte de él, le heredé el nombre. Él también se llamaba Diego. Entonces me pusieron Diego en honor del que acaba de morir. Pero entonces, si contamos bien, los hijos de mi padre y mi madre fuimos 9. Bueno, entonces sí fueron bien antioqueños. Me devuelve la honra a mi papá y a mi mamá. Claro que sí, padre, desconocía eso, padre, la verdad. Porque normalmente la familia antioqueña muy tradicional se cuentan de 10 para arriba, ¿no? Así que, pero bueno. Era un ejercicio de matemáticas. Padre,
¿Qué fue lo que lo motivó para dedicarse a esta bella obra, como es llevar el Evangelio, comunicarse espiritualmente con las personas que muy atentamente le escuchan a usted? Bueno, terminado mis estudios de primaria en Yarumal, hice mis estudios de bachillerato en el Seminario Conciliar de Santa Rosa de Osos, también en Antioquia. Pero de ahí mis profesores eran de la comunidad de los eudistas, hice amistad con ellos y pasé al Seminario Mayor que queda en un barrio actual de Bogotá, que se llama Usaquén. Ahí concluí mis estudios de Seminario Mayor y conocí al padre Rafael García Herreros. Nos fuimos haciendo muy amigos y luego entonces, por solidaridad y amistad con él me invitó mucho a que viniera a ayudarle y hace exactamente 50 años, cumplí el 31 de agosto, 50 años de estar viviendo en el Minuto de Dios. Algo más pues había estado con él participando a veces ayudándole en programas, pertenecía a la Junta del Minuto de Dios desde hace más años todavía, pero ante alguna dificultad que había en un programa de mejoramiento de vivienda, él me dijo que no tenía en ese momento quien lo liderara y entonces me vine a ayudarle ahí. Yo ya era sacerdote cuando vine a vivir al Minuto de Dios. Padre, cuando nació el Minuto de Dios realmente eran unos caminos de herradura, eso todavía. Entiendo que era un sitio donde realmente no habían calles ni carreras como la nomenclatura de Bogotá. Eso era así. Pero tengo en mis notas, padre, que usted celebró la primera misa que usted ofreció para los trabajadores de la primera obra del Minuto de Dios, padre. A ver, en realidad yo fui ordenado de sacerdote en agosto de 1958 y el 12 de octubre siguiente, es decir, 2 meses después, vine a que me invitaron a que celebrara. Ya había algunas casas en el Minuto de Dios. Las 3 primeras casas del Minuto de Dios se inauguraron en abril del 57. De manera que del 57 al 58 ya había como 15 casas, por decir algo. Y entonces algunos amigos de la obra me pidieron si podía venir a celebrar la Eucaristía y vine. Y fue la primera misa, se celebró en una callecita, pusimos una mesa delante de una imagen de la Virgen María para darle como un ambiente espiritual a esa calle y ahí celebramos la primera misa. Me correspondió a mí, antes que el padre García Herreros, celebré yo la misa aquí. Qué bueno, padre. Realmente son historias y son recuerdos que me imagino engrandecen su alma. Esos recuerdos lo deben poner muy feliz a usted, ¿verdad, padre? Claro, porque cuando tengo tiempo de ponerme a pensar, aunque casi nunca lo hago para recordar cosas, porque son tantas que se me iría la lista. Entonces, pero cuando lo recuerdo, sí tengo mucho gusto en recordar esa primera Eucaristía y a las personas que pudieron asistir a ella, claro, por supuesto. Pero, ¿qué fue lo que vio para que siguiera esa posta de lo bello que hizo justamente el padre García Herreros con la fundación El Minuto de Dios? Bueno, por resumirte brevemente la historia, cuando yo estaba como en lo que llamábamos aquí 4º año de bachillerato, es decir, tendría por ahí unos 15, 16 años, el profesor de literatura me sugirió que leyera los cuentos que escribía el padre García Herreros. El padre García Herreros tenía un buen estilo y mucha imaginación para hacer cuentos. Yo después publiqué en 2 volúmenes los cuentos de él que pude recoger. Bueno, comencé así a leerlos. 2 o 3 años más tarde supe que yo llegué al seminario, estaban en vacaciones, entré, me dijeron que había entrado el padre García Herreros, entonces me acerqué a él a saludarlo y le conté que yo coleccionaba los cuentos de él.
Eso le llamó a él la atención y me dijo, en adelante usted va a ser el que me los colecciona. Entonces, él cuando escribía algún cuento me lo enviaba y yo lo pegaba en un libro, tenía lo que llamaban un libro de pegotes, un libro grande donde uno ponía todos los recortes de periódico. Entonces yo fui haciendo cuentos del padre así, fui coleccionándolos. Cuando era yo seminarista teólogo, él comenzó su Minuto de Dios en Bogotá y varias veces yo fui los domingos a ayudarle en la construcción de las primeras casas que todavía no eran en el barrio Minuto de Dios, sino que eran en la cordillera, cerca, por decir cerca al Parque Nacional, por el lado de la montaña que llamamos Monserrate, más al norte, pero en esa montaña. Ahí el padre construyó unas casas, pero era el terreno que no le pertenecía a los moradores. El padre no sabía, era lo que aquí llaman una invasión. Y como el dueño del terreno escribió haciendo el reclamo, el padre leyó la carta por televisión para decir que no podía seguir construyendo allá y alguien le regaló un primer terreno en el lugar donde ahora estamos, en lo que es el barrio Minuto de Dios. Entonces, el padre comenzó a construir casas en este barrio y yo venía a colaborarle algunos días hablando a la gente o participando en algunas actividades. Cuando me ordené de sacerdote, en esa época se usaba lo que llamaban el padrino y él fue mi padrino de ordenación sacerdotal. Yo me ordené en el año 58. Desde ahí hasta el año 67 estuve trabajando fuera de Bogotá, pero cuando venía a Bogotá a vacaciones a mi familia o lo que fuese, pues nos veíamos con el padre y le colaboraba de una u otra manera y ya aún siendo seminarista comencé a editarle varios de los libros que él publicaba. Pero nos fuimos en el año 67, fui trasladado por mis superiores a trabajar aquí en Bogotá y entonces era el rector del seminario de los seudistas. Mi comunidad se llama Padres Seudistas porque fue fundada por San Juan Eudes y entonces ahí yo le ayudaba en el Consejo Provincial a ir consiguiendo a que fuera afianzando su obra, pero pues él iba necesitando cada día más porque esta obra ha estado creciendo y creciendo y creciendo y no para de crecer. Y entonces me pidió que asumiera ya unas responsabilidades concretas y vine aquí, abrí una casa para jóvenes que quisieran orientar su vida hacia el sacerdocio y así fue como me quedé ya y como les cuento, un poco más de 50 años de estar viviendo en este Minuto de Dios. Padre, quería saber, porque tengo conocimiento que hay una canción que lo conmueve a usted mucho, y es esa canción que escribió, que creó un padre, creo que se llama José Casaer, que se llama ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué le llena tanto esa canción a usted, padre? Bueno, yo conocí una vez que tuve una reunión en Francia, conocí al padre Lucas Casaer, que es de origen belga, y entonces nos hicimos amigos. Después, alguna vez, él me hizo invitar para que fuera a Bolivia a predicar y cada que nos hemos encontrado, Lucas ha sido un amigo, de manera que cuando oí esa canción que tú hablas, que dice las palabras, ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Pues la recibí no solo como el canto y la canción de un amigo al que quiero mucho y estimo profundamente, sino también aprecié la belleza, la simpatía de él transmitida a través de las palabras y de la música de ese canto. ¿Y quién es el padre Lucas Casaer, padre Diego? Como te digo, es europeo, nació en Bélgica, nos conocimos en Francia porque estábamos en una reunión que era para dirigentes de la Renovación Carismática, ahí lo conocí y luego él ha venido a Colombia, yo he ido a Bolivia y nos hemos encontrado varias veces, pero no tanto por los encuentros personales que han sucedido, pero que han sido pues
breves tiempos en la vida, sino sobre todo porque ha sido un amigo verdadero. Padre Diego, la producción de La Francachela le tiene una sorpresa. A ver, pero estoy viendo ahí al caballero Lucas. Qué gusto verte. Un saludo virtual para los grandes amigos. Pero yo te lo saludo con todo el cariño de mi corazón. ¿Cómo estás, Diego? Ay, ¿Cómo estás, hombre? Mucho gusto en verte. eso, ¿Qué qué has sorpresa, El qué sonido- detalle. ¿Qué detalle has tenido conmigo, Lucas? Y conmigo, ¿Cómo has estado? qué bueno. Qué bueno verte. Ustedes personalmente, ¿cuánto hace que no se encuentran? Varios años, no sé cuántos, pero como 8 o 10, yo no sé cuántos. Y la última vez que hablaron, ¿cuántos años hace? No, yo creo que creo que de eso no lo veía. Pero está lo mismo, que te ha caído un poco el pelo, Lucas. ¿Qué estás haciendo con el pelo? O sea que esto sí es una verdadera sorpresa, padre Diego. Verlo así, con la cara tan reluciente. Yo sabía que tú tenías una cabeza brillante, pero no tanto. Padre Lucas, ¿qué recuerdo tiene así entrañable del padre Diego? Bueno, son muchos recuerdos entrañables. Es que tengo que confesar que yo tuve mi experiencia carismática en el 75 y fue un momento pues muy especial y definitivo para el resto de mi vida. Ahora me enamoré del Señor a través de la renovación y ahí empezó con un hambre tremendo de conocer la palabra de Dios, de saber de la renovación, buscaba literatura, ahí me encontraba con artículos y todo esto, entre ellos de Padre Diego. Entonces ahí nació para mí este deseo de conocer más y realmente me agarré con un cariño especial. Es decir, no sé por qué, no por las canas ni nada. Pero es decir, yo experimenté una presencia carismática en Diego, algo que me atraía, algo que me quedé admirado, ¿no es cierto? Entonces de ahí, pues, fueron las cosas, tuvimos alguna oportunidad, como él mismo lo mencionó, de encontrarnos, aunque yo no me recuerdo de estos primeros encuentros, pero sí, una vez dentro de la red, empecé ya a moverme y un momento que me queda, pero bien profundo, era un momento en un gran encuentro carismático internacional en Dublín, en Irlanda. Y ahí, pues, para mí fue una experiencia ir por primera vez a un encuentro tan grande y encontrarme con los grandes, con los tipos que yo me fue admirando por su carisma, por su prédica, por tantas cosas. Y en este encuentro estaba con mi madre que había tenido también una experiencia carismática. Entonces yo yendo de vacación a Bélgica, pasé por Dublín y ahí me encontré con mi madre, los dos primera vez carismáticos que, que nos encontramos. Y ahí había una señorita, ¿ya?, que ahora es una madre de la Madre Teresa, que era amigo de Darío y de Diego. Entonces ahí tuve la oportunidad, ella pues me presentó o nos presentó, porque mi madre también estaba ahí,
a Diego y a Darío. Así que para mí era un encuentro, pero ahí, no sé, había algo especial. Y desde entonces, pues, hemos ido conociendo, encontrando a Diego en varias oportunidades. Tuvo lindo el encuentro también con su familia. Admiré mucho sus hermanos, sus hermanas. Y realmente cada vez que logré llegar a Bogotá, que no ha sido tantas veces, pero siempre ha sido un encuentro fraternal con Diego, Padre, con su trabajo, con su radio, con todo lo que él es. Y ahí pues me creció una admiración muy grande. Y de ahí, por supuesto, una amistad que ha durado durante todos estos años, aunque no nos hayamos encontrado muchas veces, pero siempre yo pendiente de publicaciones de él. Yo siempre, pues, si tuvimos oportunidad de hablarnos, siempre con este mismo espíritu, ¿no es cierto? Entonces, una de las últimos encuentros, diría, no sé si después ha habido otros, pero ha sido en el camping, ¿ya? En el camping el padre me invitó y ahí tuve la oportunidad de cantar, ¿no? Qué detalle, señor. Y ahí, pues, ahí también fue conociendo la radio, fue conociendo al padre que hacía hebreros. Realmente fue algo muy bonito, algo que me marcó, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esta amistad sin vernos mucho, sin encontrarnos mucho, pero una amistad pues muy profunda. Y doy gracias al Señor por Diego. Doy gracias por su carisma. Doy gracias por su amistad. Gracias, Diego. Gracias. Lucas, te agradezco todo lo que dices y exagerado como siempre tú. ¿Qué detalle has tenido conmigo? Pero de todas maneras, tú sabes el aprecio que tenemos y que en mi familia te han tenido, porque allá te quieren mucho. Te cuento que ya 2 de mis hermanas ya se fueron al cielo. Queda una, pero esta tarde la voy a llamar para contarle que estamos conversando y hacer el chisme de todo lo que estás. Qué bueno. Mira, el tiempo que les estoy dando a Milton y a Marcelo queda suficientemente pagado con creces por la alegría de verte. Qué bueno, padre Diego. Nos alegra muchísimo a la Francachela, de verdad, que tengamos la oportunidad de ese reencuentro de 2 verdaderos amigos. Padre Diego, el padre Lucas ha disfrutado de su humor a veces negro. ¿El de él? El suyo. El mío todo es blanco. Bueno. Lo delató públicamente, Milton. Es que el padre Diego tiene un humor bien pausado, un humor que entre comillas es ese humor negro que hace pensar a la gente y dice las cosas con una doble intención para que la gente se esfuerce y entienda las cosas. Supongo que entre ustedes 2 ha habido ese tipo de correspondencia mutua, porque los 2 son muy alegres y jocosos. No, todo lo hemos dicho claramente, sin humor, sino con todo el cariño y con toda la amistad. Él sabe que lo aprecio profundamente. Fui a visitarlo también allá a Santa Cruz de la Sierra. ¿Todavía estás allá, Lucas? ¿En Santa Cruz? Sí, claro, claro. Bueno, de manera que allá estuve en Bolivia y realmente pues hemos sido 2 sacerdotes hermanos espiritualmente. Qué bueno, Marcelo. Claro. No, pues Bueno, sí, realmente para mí ha sido una bendición. No quiero alargarlo mucho más en este sentido,
pero es decir, Diego ha sido un regalo de Dios para mí. Yo quiero hacerle Y, una pregunta, perdón, padre Lucas, quiero sí. hacerle una pregunta. ¿Cómo llegó usted a Bolivia? ¿Por qué se estacionó en esta nación andina? Bueno, es decir, es toda una historia, la vocación. Eh, como joven, admiré mucho a los misioneros. Los misioneros, tuve oportunidad de encontrarme con muchos misioneros que contaban de sus experiencias en el África, en el norte de Canadá, qué sé yo. Y de ahí, pues, nació mi deseo de ser misionero, sacerdote misionero. Conocí a los oblatos, porque yo soy oblato de María Inmaculada. Entonces, ahí esta congregación me pareció tan atractivo bueno, ahí escuché el llamado para ser misionero. Entré ahí, pasé mis años de formación perfectamente. Estuvimos en los años del Concilio Vaticano, donde se abría un poquito más de apertura, porque antes que yo todavía era el asunto de que era el superior que indicaba dónde tenía que ir, a África, a Asia, es decir, y uno en obediencia tenía que hacer esto. Pero con un grupito en el seminario, quizá un poquito rebelde, nos nació un cariño especial para América del Sur. Y el provincial entonces insistía, pero con fuerza, para una misión en Sudáfrica y que se llamaba una provincia oblata, ¿no? Porque de oblatos belgas. Y él hacía mucha propaganda para África y cuanto más propaganda hacía, cuanto más decía yo no quiero ir a África. Y ahí con un grupo un poquito más rebelde empezamos a formarnos y buscar el conocimiento un poquito de América Latina y conociendo un poco la historia. Había unos cuantos belgas que estaban por México, por Paraguay. Entonces ahí nació la idea de formar un día una provincia oblata belga en Sudamérica. Bueno, ahora cuando llegó el momento de que me dijeron, bueno, está bien, pero ¿a qué país quiere ir? Y bueno, no sé, cualquier país, pero que sea un país pobre, que esto, que el otro. Entonces, había oportunidades, charlando entre provinciales, de Chile o Bolivia. Entonces, ahí decidí yo Bolivia, porque, no sé, me enamoré del país y junto con algunos otros buscamos Bolivia. Otros irían a Chile. Nunca se ha formado la provincia oblata, cada uno hemos quedado en el país, pero de ahí, desde el 66, estoy en Bolivia, ¿no? Y ya son varios años, ustedes mismos, ya 55 años. Y bueno, ahí me enamoré del país, me enamoré de la gente, tuve lindas experiencias en el altiplano boliviano, en los Andes, tenía lindas experiencias en el norte Potosí con los mineros, pero mayormente estaba aquí en Santa Cruz. Santa Cruz, donde está una parroquia y al mismo tiempo, bueno, no sé si es mucho contar todo, pero es decir, yo estaba muy emocionado y preocupado por la situación social. Entonces, de ahí quería hacer algo para los pobres, pero no sabía qué. No tenía muy claro la visión, lo que le esperaba para Bolivia. Y de ahí tuve la gracia de trabajar en una fábrica como sacerdote obrero. Y a través de esta experiencia conocí algunas personas que tenían contacto con la renovación carismática. Wow.
Bueno, Entonces ellos me invitaron y ahí conocí la mansión y ahí en mi parroquia, bueno, no estaba tan para formar grupos, pero hacía falta realmente una fusión, un bautismo en el Espíritu. Y de Perfecto, ahí, padre. 6 de agosto 75, ahí en el fiesta de la transformación del Señor, y además era el 150 aniversario de Bolivia, el Señor me marcó su espíritu y aquí estoy. Perfecto, bueno, toda una historia de vida, desde claro, claro. 1966 y que sigue justamente en esta nación andina. Pues padre Lucas, en nombre de la producción de La Francachela, Milton Riveros, Marcelo Godoy, le agradecemos el hecho de haber participado en este homenaje que le estamos brindando al padre Diego Jaramillo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Lucas, yo también te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo Oye, y disfrutado escuchando tu historia. bueno, qué lindo, qué lindo. Te cuento Bueno, que mañana estoy saliendo para el Perú, para Arequipa, a predicar. Sigo los pasos Formidable. del padre Diego. Era predicar. Perfecto. Yo porque pensaba que ya era viejo y que ya no servía para estas grandes cosas, pero cuando me contaron que el padre Diego sigue trabajando, a pesar de, digo, bueno, yo también tengo que seguir. qué bonito, Muchísimas, Marcelo. Fíjate, Marcelo, que hemos logrado reunir a estos dos ejemplos de vida de servicio para la sí, humanidad. señor. Padre Lucas, ha sido todo un placer y de verdad le quedamos altamente agradecidos de su presencia. Queríamos darle una sorpresa al Padre Diego, creo que lo conseguimos. Así que muy amable, Padre Lucas, muy gentil. Y espero, Padre Diego, que, bueno, esas palabras de su amigo le hayan llegado al alma. Como siempre, y ha sido una gran alegría poderlo ver. Y hasta estaba por decirte que por qué no tomas Gracias, algo. Diego. Vente, Gracias. aquí. Saludos a la gente ahí, a Camilo, a tu familia, los que quedan, y de todas maneras a toda esta gente que a lo mejor se recuerdan todavía del canto y de la música y de mí. Muchos saludos, Diego, y espero algún día volverte a ver. Vente de Arequipa acá, desde Lima coges avión. Aquí te espero. Bueno, ya la Bueno, invitación bueno. está hecha. Usted Gracias, padre siempre, Lucas. siempre, Diego, me has invitado, siempre. Y nunca, pocas veces he hecho caso. Pero tú varias veces has dicho, Lucas, cuando quieres, vienes, yo te organizo y aquí hacemos algo. Pero gracias, Diego, por todo. Con los años comienza a hacer caso, hombre. No seas desobediente. Bueno, padre Lucas, gracias, muy amable. Momentos gratos, un contacto entre dos entrañables amigos y también hay un saludo muy especial para el padre Diego. El padre Diego Jaramillo es una de esas personas por las que yo todos los días doy gracias porque me bendijeron con su presencia. El padre Diego ha sido una bendición para mi vida, como sacerdote, como formador, como inspirador, como consejero. Es alguien realmente que me ha permitido crecer y que me ha mostrado caminos en la vida que me ayudan a ser feliz y que me ayudan a realizarme. Yo realmente valoro su presencia en mi vida. Y hoy, sabiendo que está allí, simplemente le quiero decir, Padre Diego, yo te quiero y te agradezco todo lo que tú has hecho por mí. Gracias, Padre Diego, un saludo especial y me encantan todas las entrevistas que te hacen y me encantan todo lo que dices. Ya Beto, te cogió la corriente eléctrica y te... Un amigo de la casa, padre de Diego. Qué bueno. A ver. Alberto ha sido un amigo de la Francachela hace mucho tiempo y entiendo que usted y él han sido
grandes formadores de grandes eventos y sobre todo han sido personas que han educado mucho a los jóvenes, ¿verdad, padre? Pues Alberto ha sido muy conocido, es muy reconocido su labor, realmente ha hecho un excelente trabajo. De manera que traen a Alberto y traen a Lucas, de manera que realmente, pues yo no sabía que para eso me invitaban, yo creía que era para que les dijera cualquier bobada, pero veo que supieron mejor el tiempo ustedes. Padre, yo hablaba un poquito de su humor y estuve leyendo en uno de sus artículos, padre, una anécdota del año 54, una maldad que le hicieron y la venganza que usted hizo. No, eso no fue venganza, eso fue simplemente un alma del cielo que vino a bendecir al que me había tirado al agua. Padre, contémosle a la Francachela muy brevemente qué pasó en el año 54 con esa barca del ebanista Gregorio Gutiérrez. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, te digo, estaba en un pueblo de Antioquia. Antioquia es un departamento de Colombia. Y estaba en un pueblo que se llama San Pedro. Y estábamos haciendo una barca porque allá había un lago. Pero el carpintero que la hizo, más que pensar en lo que era una barca, creo que pensó en lo que era un transatlántico, porque era una estructura de madera muy alta y había que forrarla en hojas de zinc para que no pasara el agua. Pero el padre que me estaba ayudando económicamente para salir adelante con ese proyecto, me invitó un día a que le mostrara cómo se hundía esa barca en el agua, cómo podía navegar. Y yo, como era el que me estaba financiando el proyecto, por darle gusto, me monté a la barca y él inmediatamente me la ladeó, de manera que me tiró a la piscina, me tiró al agua con ropa y todo. En esa época hasta los seminaristas usábamos sotana, entonces yo estaba con sotana y vestidos y zapatos y todo, me hundí en la piscina. Él salió riéndose y yo claro que salí después tratando de escurrir el agua que me había empapado. Pero él me dijo, puede desquitarse como quiera. De manera que no fue una venganza, sino que fue más bien el cumplimiento de un deseo que él tenía, que me desquitara como pudiera. Y entonces ideé, a los 2 o 3 días de pasado el suceso, 4 días tal vez, ideé aparecérmele como un alma en penas. Y entonces a las 4 de la mañana me envolví en sábanas, tenía otra sábana aquí, otra sábana acá, y yo previendo que algo me podía pasar, cogí un bastón grueso, pero lo forré en una funda de almohadas, de manera que todo era blanco. Bueno, primero, desde la víspera, desconecté todos los bombillos que había para que no hubiera ninguna claridad en el sector y fui y apagué el motor de la luz. Y como el padre era el encargado de todas las cosas materiales, al ver que se había ido la luz, que se había dañado el motor, pues se fue al descampado, a una huerta grande que tenía por ahí como, no sé, esa huerta como, bueno, era muy, muy grande. Entonces, y allá estaba la piscina. Entonces, la piscina estaba por una parte, pero por otra parte estaba la casa donde estaban los motores de la luz y había un cementerio de osario donde estaban sepultados muchos sacerdotes que habían muerto ahí desde hacía 50 o 60 años al servicio de esa casa. Entonces, pero todo en un gran campo descubierto. Entonces yo me hice en el cementerio. Apenas vi que el padre entró a la casa de motores, pues yo salí desde el cementerio, me paré ahí contra las tumbas y cuando el padre ya como a 100 metros apareció, yo comencé a saludarlo. Como veía que no me veía muy bien, yo comencé a decir, bueno, así, gritos espontáneos. Entonces él se fue como asustando
y intentó coger piedras para tirarme, pero yo me emprendí carrera a ir a encontrarlo y él, yo no he visto una persona que corra más en el mundo. Eso parecía volar. De manera que voló y se entró por allá a otro patio y fue a llamar gente. Mientras tanto, dos padres que sabían el tema estaban escondidos por ahí detrás de puertas viendo a ver cómo iba a ser el espanto. Bueno, estábamos hablando los 2 o 3 espectadores que había cuando sentimos que venía el padre con gente. Entonces ellos volvieron a esconderse y yo comencé a caminar de para atrás para hacer más distancia entre el asustado y el fantasma. Y apareció, quedamos como a unos 25, 30 metros de distancia tal vez. Y entonces él allá dijo, ¿quién es? Y yo dije, Y él me dijo, de parte de Dios Todopoderoso, me diga quién es. Y entonces, pues yo en el momento inventé, había habido hacía como 4 o 5 meses, había muerto un hombre que llamaba Luis. Entonces yo dije, Luisito. Y entonces el padre dijo, ¿qué quiere Luisito? Y yo dije, misas. Y entonces él dijo, con mucho gusto, ahora mismo comienzo a celebrarlas por el descanso de su alma. Bueno, y él me hablaba todo un discurso. Y yo dije, yo ni estaba muy seguro si me estaba creyendo o no, porque me parecía como tan absurdo, pero él le seguía hablándome. Entonces yo comencé como a alejarme por un camino para esconderme detrás de un edificio que había no muy lejos. Y él me preguntó, ¿se va Luisito? Y yo le dije, sí, me voy. Y él dijo, ¿y por qué se va? Yo dije, Dios me llama. Y entonces... ¿Me da cuenta, Marcelo? Porque yo decía... ¡Qué travieso, ¡Qué travieso! Alcancé a esconderme detrás de ese edificio que les cuento. Y entonces el padre, oí yo que decía, ¿no ven? Les decía a los que habían venido a acompañarlo. Y dicen que no hay eternidad. Y entonces, con eso, yo rápidamente volví a mi habitación, me quité todas las sábanas, salí ya con mi sotana negra y salí y nos encontramos en un patio, pero apenas él me vio, corrió y se metió a la capilla. Y bueno. A celebrarle la misa a Luis. A lo mejor. Lo cierto es que después de la misa y todo el mundo me miraba y se sonreía porque comenzó a saberse pues que el tal alma de la otra vida era yo. Y entonces... Luisito. Entonces yo me fui a la hora del desayuno, fui al desayuno con todos y él no llegaba. Pero de pronto fue entrando él, yo recuerdo que venía con su sotana, con una capa, con ese gorro que llamaba bonete que usaban los sacerdotes. Y llegó y todo el mundo lo aplaudió cuando entró. Y él, pálido, perfilado, y se fue acercando en el comedor a la mesa donde yo estaba, se quitó el gorrito y dijo, lo felicito, reverendo padre, fue un éxito. Ahí me di cuenta que a él le había gustado porque me felicitaba, pero de todas maneras estaba muerto de rabia. Bueno, en esa misma época me imagino, padre Diego, que usted vivía intensamente estas notas musicales. Un lindo bambuco. ¿Cuál es la esencia fundamental del gusto de su parte con esta melodía? Bueno, a ver, te digo, a mí me encanta la música colombiana, espero que a ustedes también. También, sí, señor. Por supuesto, padre. Y la música de cuerdas. Yo todavía, hasta hace 2 años, cuando comenzó la pandemia,
después traía siempre un grupo a la misa. Y entonces cuando yo celebraba, ellos a veces cantaban ahí la música durante la misa, pero cuando yo terminaba, le decía a la gente, los que se puedan quedar un rato, quédense, tengan la bondad. Y entonces el dúo, el trío, el cuarteto, lo que fuera, entonces cantaba una canción colombiana y la disfrutábamos entre todos. Precisamente, hace 3 días tuve el gusto de estar con un dúo que me pareció muy bueno y todos cantaron música colombiana. Uno siente el alma, uno siente que recuerda cuando era niño a todos los familiares o a la gente del pueblo que sacaba su bandola, su guitarra, su tiple o en otras partes el cuatro y cantaba la música colombiana. De manera que uno se siente como recogiendo cordón umbilical. Está volviendo al nacimiento. Está Reminiscencias. volviendo a la primera infancia. Así es. Padre Diego, imposible dejar de hablar respecto al padre García Ríos. ¿Cuál es la historia, padre, y ese sentimiento del banquete número 32? ¿Y por qué tiene tanto valor para usted y para el Minuto de Dios? Fíjate que el padre Rafael, urgido de dinero para poder construir viviendas para los pobres, se inventó hacer un banquete que no le costara casi nada a él, porque el Hotel Tequendama ofreció sus salones gratuitamente, porque el menú se redujo a un pan y a una tacita de consomé en los primeros banquetes. Y después el consomé, como era dificultoso andar con ollas para servir consomé, se reemplazó por una copita de vino, para hacer alusión así al pan y vino que Jesús sirvió para darnos su cuerpo y su sangre. Entonces, el padre recogió ese primer banquete del millón, se llamó así porque invitó a 200 personas. Cada una debía dar 5,000 pesos de esa época. Y como 5,000 por 200 es 1,000,000, entonces se llamó el banquete del millón. El primer banquete hizo algunos miles, un poco más del millón que se había planteado. Y el banquete se fue institucionalizando, de manera que año tras año se ha hecho y estamos preparando ya el número 61. Fuera de que también en otras ciudades se ha hecho el banquete del millón y aún en Estados Unidos se ha hecho en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en Houston, en Tampa, en alguna otra ciudad. Y aquí en Atlanta también, padre. En Atlanta también Sí, se hizo, claro, y allá está Nelly Llaneira, que nos ha ayudado tanto. Y ustedes me van a tener que ayudar, jovencitos, a hacerle propaganda desde la Francachela. Padre Jaramillo, un saludo muy especial para usted, con mucha alegría y para desearle lo mejor en su noble causa, que siempre ha estado ahí pendiente de lo que sea necesario para la ayuda de usted, que ha sido tan colaborador para este país, para este querido Colombia. De hecho, el año pasado, como el año pasado lo hicimos, padre. Claro, yo lo sé. Bueno, entonces les comento y les concluyo. Llegó el banquete número 32 y el padre había estado delicado de salud. Entonces no podía ir. Hubiera sido una gran imprudencia si lo hubiéramos forzado a ir. Entonces yo pasé por la habitación de él y le pregunté qué quería que dijera. Y él me dijo algunas palabras ya un poco desilvanadas. Se veía que estaba ya realmente terminando la vida. Entonces yo me fui para el banquete del millón y no sé si tuve el acierto o la imprudencia de dirigirle el discurso que me tocaba hacer siempre, unas palabritas ahí como de darle sentido al banquete. Tuve la imprudencia de hacerle el discurso a él, diciéndole: Padre García Herreros, sé que usted nos está escuchando a través de la televisión. Quiero darle las gracias en nombre de todo Colombia por lo que usted ha hecho a través del banquete. Y así me demoré algunos minutos más. Y me dijeron que cuando se fue a prender, cuando comenzó el banquete, él pidió que en la habitación vecina, no quiso salir, estaba recostado,
que pusieran con volumen el televisor de la habitación siguiente. Y él estaba oyendo. Pero entonces me dicen que comenzó con una palpitación a tenerla cuando yo estaba hablándole a él. Y entonces inmediatamente le hicieron masajes, pero él entró en agonía. Y antes de que terminara el banquete murió. Cuando yo acababa de decir mi banquete, y en ese momento la ministra de Relaciones Exteriores, que era Noemí Sanín, había ido esa noche en reemplazo del presidente César Gaviria, quien había tenido un inconveniente de última hora. Entonces le pidió a la ministra que fuera. Entonces, ya ella había hablado y estábamos tomándonos un poco de pan y el vino, pues lo que era el banquete, cuando llegó el portero del hotel a pedirme que si podía ir un momento al teléfono de la portería del hotel. En esa época no se usaban celulares. Entonces yo me levanté, fui allá y me dijeron: padre, acaba de agonizar el padre García Herreros. Yo regresé entonces al hotel. Me acuerdo que el periodista que estaba ahí, que era Antonio Caballero, en el camino nos cruzamos y me dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dije: espérate un momentico. Yo dije: si le cuento a la chiva, y eso se nos vuelve un desorden. Entonces llegué a mi puesto, le conté a la ministra, tomé un tenedor y con un cuchillo tal vez, y con el cuchillo di golpes en la copita que teníamos para el vino, de manera que con eso se hizo silencio. Y entonces dije: lamento decirles que el padre García Herreros, Dios lo acaba de invitar al banquete del cielo. Claro, todo el mundo, yo le dije: levantémonos, vámonos. Entonces ese banquete tal vez para algunos quedó, no habrían terminado, o tal vez ya acababan de comer. De todas maneras nos levantamos y me vine para acá para comenzar ya a preparar todos los obsequios finales que se hacen cuando alguien querido fallece. Bueno, padre, dentro de toda esa experiencia académica, usted es filósofo y teólogo. Tengo una inquietud con relación a estas dos carreras que usted maneja muy bien y que a través de su oratoria, a través de sus sermones, aplica muy bien estas bases de estas dos ciencias. Pero, no sé, hace mucho tiempo quería formular esta palabra y usted es la persona ideal para que, por favor, me despeje esta duda. ¿Usted considera que en estos tiempos modernos la filosofía y la teología han cambiado? Yo creo que se han perfeccionado. Yo creo que han profundizado. Yo creo que han progresado en el sentido de que cada día con nuevas luces se puede tener una visión más amplia del universo y del hombre, si es la filosofía, o también de la interpretación de la Biblia y de todo lo que es la fe, si es la teología. De manera que esperamos que en las generaciones que vengan también sigan progresando. No se trata de repetir por repetir lo que uno aprendió, sino de ir haciendo aportes y dar pasos y pasos cada día más hacia adelante. Tenemos otro mensaje muy especial, padre. Dieguito, no queremos que pase esta francachela sin decirte que para los primos de Medellín eres la persona más importante. Queremos resaltar en tu persona 3 cualidades. Primero, tu alegría. Recuerdo que la última vez que te dije que eras un referente, me dijiste: qué familia tan de malas que tienen este referente. Segundo, quiero resaltar tu memoria. Es tan buena tu memoria que hasta Elena, tu hermanita, dice que no se confiesa contigo porque tienes una memoria muy fiel. Y por último, quiero resaltar tu servicio. Conmigo ha sido maravilloso. Tuviste la oportunidad de venir a mi matrimonio y luego a mis 50 años para celebrar mi boda de oro. Gracias, Dieguito, que Dios te bendiga y esperamos que Dios te siga conservando muchos años para que nosotros, tus primos, sigamos siendo orgullosos de ti. Qué primos tan de malas, ¿no?
Pues le agradezco mucho a ustedes. Han tenido realmente ingenio y se han levantado informaciones. Muchas gracias. Tanto por la presencia de Lucas, que para mí fue muy importante, ahora la de Gustavo y todo lo que ha sido el programa. Padre Diego, quería preguntarle, difícilmente puede uno dejar de hablar del padre García Herreros, pero quiero saber, padre, ¿usted cómo llegó a suceder al padre García Herreros? Y de verdad le voy a decir que no hay nada que envidiar con respecto al padre García Herreros. Usted ha continuado esa magnífica obra de él. Yo no sé si le he continuado, lo que pasa es que él sigue trabajando con la ayuda de nosotros, de manera que queremos que él sea siempre el personaje y por eso hablamos permanentemente de él y recordamos su enseñanza, y no se trata de subrayar lo que hago yo o hace otro, sino estamos dentro del espíritu y de la herencia del padre Rafael. Por supuesto que eso lo hago con todo el cariño del corazón. Yo recuerdo, yo le celebré 2 fiestas especiales cuando él cumplió 25 años de ser sacerdote y cuando cumplió 50 años de ser sacerdote. Es decir, sus bodas de plata y sus bodas de oro. Y recuerdo que en las bodas de plata, después de que hubo como un pequeño acto de homenaje en el seminario con el grupo de jóvenes estudiantes y que algunos habían cantado y había habido poesías y creo que hasta Otón Rangel, un músico muy conocido en Colombia, había tocado el acordeón y el piano. Entonces el padre dio al final las gracias por todo lo que había sido ese homenaje, y entonces al comenzar el discurso comenzó con estas palabras: como le decía yo esta mañana a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, a todo ese montón de cosas que es para mí el padre Diego Jaramillo. De manera que en esas bodas de plata, él me trataba con esos 3 y algunas cosas más: mi amigo, mi hijo, mi hermano, y todo ese montón de cosas más. De manera que realmente, pues yo lo que hago es recordarlo a él y preguntarme, hombre, el padre que soñó esto, qué bueno, ahora estamos trabajando a ver si se logra en Roma que algún día lo declaren santo. Entonces comenzamos aquí en Colombia. La primera fase, cuando ocurre un evento de esos, la primera fase se llama diocesana. Entonces, en la diócesis donde muere la persona, se estudia lo que escribió, todos los libros, lo que la gente, el que lo recuerda, dice, etcétera. Y eso se levanta todo, actas, todo ese material, las obras impresas de él y todo lo que la gente, los testigos pudieron aportar, se mandó a Roma. Esa primera fase se llama la fase diocesana, y la persona que se está estudiando la vida se le da el título de siervo de Dios. De manera que actualmente el padre García Herreros tiene el título de siervo de Dios. Siervo de Dios. Entonces, después de eso viene la beatificación, ¿verdad, padre? No, después entonces eso llega a Roma. Ya de Roma escribieron oficialmente diciendo que habían recibido todo, que todo estaba hecho de acuerdo a las leyes y a los reglamentos, que entonces iban a estudiar eso. Si el estudio que están haciendo sale positivo, a él le dan el título de venerable. Ese es como el trabajo que pueden hacer los hombres. Entonces, para seguir en un proceso, se requiere que la gente que lo venera, el venerable, le atribuya que por orar, pidiéndole a Dios por intercesión de esa persona, pidiendo un milagro, si ese milagro se da y los médicos conceptúan que es un verdadero milagro y que no se explica solo por los tratamientos médicos, entonces se le da el título de beato. Y si hay nuevos milagros, se le da el título de santo. De manera que son como 4 escalas: siervo de Dios, venerable,
beato y santo. El padre ya está en la primera y estamos en el estudio de la segunda. Espero que en Roma se mandó todo, hecho con notarios y todo, como está mandado en la iglesia. Entonces esperamos que en Roma, cuando acaben de estudiar eso, le den el título de venerable. Y así. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento la canción del arroyito. Pues bueno, como dice la canción, estoy contento y nosotros estamos contentos enormemente en este momento, en esta mañana de la Francachela, de haber contado con este personaje. Se nos quedan muchísimos temas en la carpeta, muchas preguntas, muchísimos, porque es que la obra del padre Diego Jaramillo es extensa, pero hicimos así un repaso de algunos datos bastante destacados, pero sé que aquellas personas que conocen la obra del padre Jaramillo van a decir, no hablaron de esto, no hablaron de esto, de lo otro, etcétera, etcétera. Pero ese es el estilo de la Francachela. Los invitados especiales y también los amigos entrañables, los mensajes y una linda historia. Una posta que está siguiendo al pie de la letra y que la Fundación Minuto de Dios sigue con ese entusiasmo, de dedicación, de servirle al prójimo, no solamente a nivel religioso, sino a nivel de educación, que es lo más importante, construyendo tejido social, que es lo que hace la Fundación Minuto de Dios. Padre de Diego Jaramillo, 1.000.000 de gracias. Desde la ciudad de Atlanta, Georgia, desde la ciudad del Durazno, le agradecemos su generosidad por atender nuestra invitación. Yo les agradezco a ustedes, Marcelo y Milton, y les doy un consejo para la Francachela. Escojan mejor la gente, porque si no se les fracasa. Padre, ha sido un honor grandísimo, de verdad, que usted haya hecho presencia esta mañana de hoy viernes en la Francachela, padre. De verdad, créame que estamos muy orgullosos y muy satisfechos de su presencia. Se quedaron muchísimas cosas por hablar y por saber de usted, pero el tiempo es el peor enemigo de nosotros en estos programas. Padre, muy amable, gracias. Que Dios los bendiga a ustedes siempre y a todos los que tengan la alegría o la tristeza de seguir el programa. La bendición, padre, para la Francachela, por favor. Que el Señor los bendiga a todos. Muy amable, padre. Ay, qué bello. Muchísimas gracias, padrecito. Padre. Un abrazo a la distancia, padre. Gracias. Dios me lo siga colmando de mucha salud, de buena aventura. Amén. Amén. Gracias. Milton, una bella historia, grandes amigos que hemos podido justamente en esta mañana reencontrar aquí a través de este espacio virtual como es la Francachela. ¿La pasaste bien? Perfecto, perfecto. Mejor no se pudo. La verdad, el padre Diego es un personaje, es un personaje que no necesita golpear en ninguna parte de ninguna entidad en Colombia. Él entra por la presidencia de la República como Pedro por su casa. Ojo, Milton, hay que hacer una observación. Él entra por la puerta grande, por el portón grande, pero acceder a él para que nos proporcione 60 minutos de información, de entretención, ha sido cuesta arriba. Gracias a Margarita, y muy amable también a Margarita, a Iván y por supuesto la gestión que su merced realiza cada semana. 1.000.000 de gracias, don Milton Riveros. No, con muchísimo gusto para la Francachela, a quien queremos, y estamos por llegar al programa número 50. Prepárese. Se pueden ir preparando. Okay. Feliz mañana. Bueno, feliz mañana, buen fin de semana también, y les agradecemos para que el hecho de que nos han acompañado hasta este momento en este espacio de la Francachela todos los viernes. Les invitamos para que nos visiten, busquen este contenido y mucho más en nuestra cuenta de usuario
de La Francachela en Facebook. Allí usted va a encontrar muchas entrevistas, del mismo modo en MG al Aire Radio, en nuestro canal de YouTube y también en la red social propiedad del señor Mark Zuckerberg. Facebook. Hasta una próxima oportunidad. Esta es MG al Aire Radio. Navegamos juntos. Nada nos separa. Chao, chao, Milton. Un abrazo.